Éxodos. Hoy vamos a tocar el tema con la ayuda de Dios, el agua de la roca. Ese es el tema. Acuérdense que ya tocamos el tema, la nube de Jehová. ¿Se acuerda de ese tema, va? Ya lo tocamos. ¿Cuál fue el otro? Vamos a ver si se acuerda. Ajá. El cruce del Mar Rojo. Hoy es el agua de la roca. Capítulo 17 del Éxodo, verso 1 en adelante. Dios bendiga a los que se están conectando a las redes sociales. Somos Misión Cristiana Bethesda para la gloria del Señor. ¿Ya lo tiene? Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis contra mí? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masad y Meriba, porque la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: esto pues Jehová entre nosotros y nosotros. Oramos. Soberano Dios que estás en los cielos, en esta hermosa y bendecida hora, presento a tu pueblo acá reunido, y a los que están a través de las redes sociales, que tu Espíritu Santo los alcance, y que sea usted abriendo el corazón de tu pueblo, Señor, para que seamos buenos receptores de tu palabra. Ayúdanos a poner por obra tu palabra, Señor, y ayúdanos a ser edificados conforme al propósito tuyo. Que tu pueblo reciba sabiduría de parte tuya a través de tu Espíritu Santo, y ponga obediencia para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Puede sentarse, por favor. Hermanos, este capítulo se estaba aproximando la partida de Moisés a la presencia de Dios. Claro, Moisés estaba vigoroso, estaba fuerte, estaba lleno de vida, saludable, pero esta tentación que el pueblo lo incitó fue que Dios tomó la decisión mejor de levantarse a Moisés. Si usted ha leído la escritura alguna vez, dice que cuando el pueblo empezó a incitarlo, a desesperarlo por agua, Moisés iba ya no sereno, ya no iba cuerdo, ya no iba, la Biblia dice que Moisés era manso. Moisés ya iba indispuesto, ya iba con un semblante ya de ira, de enojo. Cuando Dios le ordena, él obedece a Dios, y cuando llega a donde estaba la roca,
dice la Biblia, eso está más abajo, que lo vamos a leer más adelante en otro tema. Dice que Moisés golpeó la roca con fuerza, la golpeó con ira. Dios se molesta tanto porque la roca era la figura de Jesucristo. Digamos que al probar la paciencia el pueblo de su siervo Moisés, lo lleva a que Dios mejor tome la decisión de levantarlo pronto. ¿Por qué? Porque Moisés no se daba cuenta que esa roca física era la misma representación de Cristo, que iba a venir un día a saciar al cansado y al necesitado y al sediento de agua. Cuando Dios cumple su palabra, empezó la agua a brotar agua, la roca, perdón, a brotar agua. Dice que Moisés se regocijó, pero Dios ya no lo vio con agrado. Le dijo: prepara a tu siervo Josué, porque él será el sustituto. Y ahora ve, sube a la montaña, le dijo, porque ya estaban próximos, según geográficamente, de llegar a Canaán, la tierra que fluía leche y miel. Le dijo: sube y vas a visualizar la ciudad donde mi pueblo reposará. Pero tú, le dijo, no vas a poder entrar. Póngase a imaginar, hermanos, que la mayoría de pastores tenemos esa lucha con el temperamento. Porque quieras o no, en este país, porque es un país de multicultura, idiomas, es bien difícil como pastor entender a todos. Si Dios actuara como actuó con Moisés en la época del Antiguo Testamento, yo creo que a la mayoría de pastores ya nos hubiera llevado Dios y hubiera pasado levantando y levantando, porque hay ovejas, hermanos, que le sacan las canas rojas al pastor. Fíjese, a este hombre Moisés, según la Biblia, yo ya he dicho a usted numéricamente que era un aproximado de 2 a 3 millones de personas que él iba dirigiendo, incluyendo los niños, acuérdese. Entonces, pero en esa forma donde Dios nos tiene, en este hermoso país, porque es un hermoso país, que las iglesias protestantes como Iglesia de Cristo están llenas de diferentes, repito, culturas y países. Si el pastor dice una cosa, se molestó el otro, porque qué ofensivo el pastor. Tal vez en el idioma de él, en su cultura de él, no era una mala palabra, pero el que la entendió al revés, él se molestó y dijo: ¡ay, me ofendió a mí! Y viene y reclama. Y entonces el pastor, como humano, se altera, pues. ¿Puedo imaginar Moisés? ¿Cómo cree que se habrá sentido cuando Dios le dice: sube a la colina más alta, obsérvala, porque esa es la tierra que yo he jurado a vuestros padres que tendrán, la tierra prometida, mi pueblo escogido Israel? Pónganse a imaginar qué linda esa promesa, pero lo lindo es cuando Dios le dice después: pero tú no vas a entrar a ella. ¿Cómo se habrá sentido su siervo Moisés? ¿Cómo se habrá sentido? ¿Cree que habrá sentido el mismo semblante, el mismo gozo? No, me imagino que su semblante bajó. Me imagino que se puso triste, oprimido, desesperado, y ha de haber dicho: ¿y cuál fue la grandeza? Yo creo que Dios le ha de haber dicho: por cuanto golpeaste con ira a la roca, porque ahí lo dice. Entonces, si los miembros de las congregaciones fueran más maduros, más obedientes, más temerosos y sabios, creo que el pastor
se evitarían menos conflictos con el Dios que lo ha llamado. Nadie está, pero gloria. Amén, Señor. Amén. Voy a tirarle los flores porque las ovejas no quieren. Entonces, hermano, por eso es que si usted ve el verso 7, allí las palabras estas son hebreas. Entonces, ahí le puso rencilla y enojo. Porque ahí es donde Moisés perdió la cordura y la paciencia, se llenó de ira, se llenó de enojo, porque era normal, hermano. Dice el primer ejemplo, oiga, la roca y Cristo. Digamos que, repito, Moisés no tenía a perfección el conocimiento que aquella roca era una figura del que habría de venir para suplir nuestras necesidades. Porque si Moisés hubiera sabido, creo que aunque hubiera ido bien emprevado, él con más cariño hubiera golpeado la roca. Pero no dice que él lo hizo, dice con ímpetu. Entonces ahí es donde me imagino que Dios como que le hizo ver a Moisés. Si hubiera sabido Moisés que esa roca era mi hijo, era yo mismo el que iba a venir a salvar lo que está destruido por causa del pecado. Dice el ejemplo, la peña que era golpeada, es una figura del sufrimiento que Cristo soportó en la cruz del Calvario. Digamos que Dios es un Dios permitivo. Usted ya sabe de eso, ¿eh? Es un Dios permitivo. Un ejemplo, lo voy a poner yo para que no se enoje usted. Dice el pastor Mario, yo ya no voy a ser pastor, ya no voy a ser cristiano, yo no voy a ser líder. ¿Y para qué? Ya no sirvo. Dios es un Dios permisivo. Pero acuérdese que por ese libre albedrío que tenemos, Cristo vino a sustituir mi vida, la toma Él en sí y lleva mis iniquidades y mis pecados a la cruz del Calvario, y Él sufrió por mis rebeliones. ¿Qué estoy haciendo yo al tirar todo al suelo en mi capricho, en mi soberbia, en mi ira? Estoy haciendo sufrir de nuevo aquel que un día murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Fíjese, ahí está usted, verso 5. ¿Cómo dice ahí? Léamelo por favor. El capítulo 17 que hemos tomado de base. Siga por favor. Pero duro. ¿O será que les pegan a ustedes para que no lean duro? A las casadas creo que los maridos no lean duro. A los casados creo que las mujeres no lean duro. Oigan cómo dice. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ven, he aquí que yo estaré delante de ti, y ahí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Moisés? Si yo voy contigo, este pueblo no ha entendido que yo te he elegido. Este pueblo sigue atercando, porque ya lo leímos, que le dijo: ¿para qué nos trajiste de Egipto para morir en el desierto? ¿Qué es el pueblo? Agradecido,
¿Desobediente o rebelde? Malagradecido, rebelde. Digamos que ellos habían visto que Jehová con brazo poderoso los había sacado de la esclavitud de Egipto, los había conducido en el desierto, abre con el poder de su diestra el mar rojo y pasan en seco, y todavía iban en rebeldía. No habrá gente así hoy en día. Lastimosamente sí. Hay gente que, mire hermano, hay gente que está bien bendecida, no por su capacidad ni su intelecto, sino es por la misericordia de Dios, por la fuerza que Dios les da, por la sabiduría que Dios les pone. Pero ellas y ellos dicen: no, por mi fuerza y mi capacidad tengo lo que tengo. No, es por la fidelidad de Dios. Pero ahí es donde Dios deja al hombre y a la mujer en su libertinaje, en su libre albedrío, hermano. Y allá es donde veo yo que Moisés se sintió como encerrado. Que no, claro, Moisés, Dios bendiga a su suegro Jetro, hermano, porque Moisés estaba tan saturado de la obra que no quería delegar gente que le ayudara en ese liderazgo, hermano. Un pastor que no tiene servidores es un ministerio acabado tarde o temprano. Porque un solo hombre en el reino de Dios no puede mover la obra de Dios. Dios levanta un líder, pero a la par del líder tiene que tener servidores para dirigir y administrar la grey que está bajo la sombra de ese hombre de Dios. Y Moisés no quería entender eso, hasta que su suegro le dice: ven para acá, Moisés, por favor. Yo no te voy a quitar lo que Dios te ha dado, pero te voy a decir una verdad: te estás ahogando y te estás enfermando y te estás haciendo más viejo y amargado porque tú quieres. Mira, tanta gente que tenés. Busca entre los hombres sabios, hombres temerosos. Levanta, si es posible, unos 70 varones que te ayuden a dirigir este gran rebaño. Pero Moisés, según la Biblia dice, que Moisés pensaba que le querían ¿qué? Quitar el liderazgo. Y así hay muchos pastores, por miedo a que no le quiten el pastorado, no levantan ni dejan a otros predicar. No hay que ser egoísta. La obra de Dios y el reino de Dios es expansivo, es grande, y la mía es mucha, y los obreros son pocos. Hay que levantar hombres que vayan con la palabra de Dios a predicar esta palabra a tiempo y fuera de tiempo, porque no la podemos sostener solo uno. Dios para eso ha dado sabiduría. Cuando el anciano Jetro le dice eso a su yerno, dijo: en verdad tal vez tenga lógica lo que mi suegro dice. Dice la Biblia que, y por eso es que hoy se han levantado tantos charlatanes, predicadores paganos, habidos y por haber, hermano, porque la Biblia dice que Moisés, de lo que él tenía, puso en ellos. Pero eso, señores, lo de Dios no es transmitible. Lo de Dios, Dios lo da a hombres que son llamados conforme al corazón genuino, recto y temeroso. Yo no puedo decirle a alguien: de lo que yo tengo te doy, porque yo no lo tengo. Yo no he recibido de Dios. Entonces, oiga este ejemplo. Así como Moisés golpeó la peña en Horeb, así Jesús fue golpeado en la cruz del Calvario. ¿Usted cree que los golpes y azotes que Cristo recibió fue porque así quiso la multitud? No, ya estaba escrito, ya estaba profetizado. Vea lo que dice Isaías, por favor, búsquelo. ¿Isaías qué?
Es correcto. Busque Isaías 53, 3 y 4. Léalo duro, por favor. Duro. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Siga. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Siga. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Denle una ofrenda de palmas a Jesús. No hay otro mejor antídoto para recibir completa y perfecta sanidad. No hay. En la tierra no lo hay. La ciencia, es cierto, se ha multiplicado, ha crecido, ha habido y por haber antibióticos, pastillas, inyecciones, etcétera, pero no curan, solo son antibióticos. La mejor cura que viene es de Dios por medio de su sangre, por medio de su sacrificio, por medio de su llaga. Por su llaga hemos sido curados del cáncer, del SIDA, de la migraña, de la tuberculosis, de la pulmonía, de deficiencia renal. Es la llaga bendita de Cristo que han limpiado y sanado. Digamos, en la tierra y en el mundo entero, en el universo entero, aunque la ciencia haya llegado en excelencia, sobre ella el sacrificio de Cristo es el mejor para ser sanado. Digamos que los azotes que Cristo recibió eran por nuestras iniquidades, hermano. Y todavía hay hombres y mujeres inescrupulosos que ignoran la gracia de Dios. Pero lo lindo es que Dios, con ellos y sin ellos, Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo perfecto. Él sigue siendo soberano. Y Él nos dice hoy y siempre: yo le daré agua de la roca, agua de vida, agua que salte para vida eterna. Es Él el que sacia al cansado, no es otro. Oiga el segundo ejemplo, el segundo del tema principal: el agua y el Espíritu Santo. Ya tocamos la roca y Cristo. La roca es Cristo y hoy el agua es el Espíritu Santo. Muchos dicen eso es antibíblico. Jesús lo enseñó. Véalo con este ejemplo, óigalo. El agua que calma la sed del pueblo judío es una figura del Espíritu Santo. Vea qué dice Pablo en 1 Corintios, por favor, capítulo 10, del 1 al 4. Oiga lo que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Acuérdense que ya predicamos que la nube era la presencia de Dios con ellos y la presencia de Dios en su iglesia. Amén, hermanos. Entonces, la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Cuando ellos iban pasando la tierra, en tierra seca, pasando al otro lado, ahí Dios los bautizó a ellos. Usted y yo ya fuimos bautizados en Cristo Jesús. Hemos muerto al mundo, muerto a los deseos de la carne, y ahora vivimos bajo el Espíritu Santo de Dios. Amén, hermanos. Entonces dice el verso que sigue: y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Cuál? Cuando Moisés golpeó la roca. Gloria a Dios. Digamos que Israel tampoco tenía sabiduría para entender
que aquella roca se convertiría en la persona sustituta de sus pecados, que era Jesús el Salvador. Digamos que ahí es donde yo empiezo a ver esto. Oiga, y bebieron de la misma agua espiritual, porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Y dice Pablo, y la roca era Cristo. ¿En quién usted y yo bebemos del agua de vida? En Cristo. ¿En quién tenemos esperanza? En Cristo. Si usted vive y yo vivo, si usted muere y yo muero, ya no morimos, sino que vivimos, porque Cristo venció a la muerte, venció el pecado y nos hizo libres de toda cadena. Es Cristo la fuente de vida. Usted tiene esa fuente de vida. Dice este ejemplo: así como el agua calma la sed del pueblo judío, así el Espíritu Santo calma la sed espiritual de todo creyente. Cuando usted y yo nos sentimos solos, tristes, oprimidos, abandonados, ¿qué tenemos que hacer? Uno dice orar. ¿Qué más? Refugiarse en Cristo. Refugiarse en Cristo. Refugiarse en Cristo. ¿Qué más? Solo dos, ya vemos más de 40, hermano. Escudriñar la Biblia, leer la Biblia, sí. Las tres respuestas están claras. Porque el hombre y la mujer, ¿sabe, hermano, por qué Satanás destruye a la creación que no vive bajo el temor de Dios? Porque no tienen refugio donde refugiarse. El hombre se refugia en la droga. ¿Qué consuelo vas a recibir en la droga? Solo un momento de alucinación. Después pasan los efectos, viene peor la caída. Y después de esa caída, si no es fuerte, el diablo le dice: mátate. Pero el hombre y la mujer que tienen la confianza en Dios, vienen los momentos de soledad, él se refugia en Dios, porque Cristo es consuelo, paz, fortaleza. Digamos que la mujer y el hombre tienen que confiar y refugiarse en Dios. La palabra traerá consuelo, la oración traerá fuerza. Si usted hace eso, nunca va a caer. Ahí es donde tenemos que tener bien claro que como humanos somos necesitados de alguien más grande que nosotros. No estoy hablando de estatura, porque hoy en día estaba viendo una genealogía a nivel de Europa, Estados Unidos, y donde haya un ser humano en Europa, hermano, hay más grandes que en este lado de este continente, hermano. Digamos que si Dios nos llegara a dar algún día esos papelitos verdes que le llaman green card. Yo tengo la mejor, se llama sin santidad nadie verá a Dios. Y yo no solo voy a ir a Europa ni a todas las partes de la tierra, no. Yo voy a ir donde está el Dios sentado en su trono, donde hay calle de oro y mar de cristal, hermano. Pero si él tardara y no tiene ese papelito chiquitito, hermano, que tiene tanta dinamita, hermano, verá, date el ojo, Gómez. Pero en otras partes, si usted no sabe, en Europa en sí, todas las naciones europeas que están unidas, hay hombres de estatura grande más que la de aquí. No estoy hablando de esa clase de estatura, estoy hablando de la estatura del conocimiento del temor a Dios. Eso nos va a hacer a nosotros, hombres y mujeres capaces, porque el hombre necesita estar refugiado en otro que sea más grande que él, y el único más grande de toda la creación es Dios sobre todas las cosas. Cristo decía: honrarás a Dios con todo tu corazón,
con toda tu mente, con toda tu fuerza y con toda tu alma amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es Dios el que tiene que estar sobre nuestra vida, guiándonos, cuidándonos, fortaleciéndonos, dándonos aliento de vida cuando no hay esperanza en cada uno de nosotros. Dice este ejemplo: así como el agua calma la sed del pueblo judío, así el Espíritu Santo calma la sed del creyente. Ahí nos quedamos, ¿sí o no? Oiga las palabras de Jesús. Quiero que me lo lea Juancito con voz de trompeta. Juan 10, 4:10. Mira, hasta el nombre de él salió en el libro. Juan 4:10. Búsquenlo todos, por favor, para que usted crezca en el conocimiento de la palabra. Respondió Jesús y dijo: si conocieras el don de Dios, quien es el que dice, dame de beber, tú le pidieras que le darías agua de vida. Siga, por favor. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarle el pozo, es Hondo. ¿de dónde pues tienes el agua viva? Gracias, hijo. Oiga, lo voy a dar rápido. Siempre lo pongo ese de ejemplo. Sabemos usted y yo bien claro geográficamente y históricamente que Israel, el pueblo de Dios, pasó en diferentes esclavitudes de diferentes imperios por la desobediencia y el pecado de ellos hacia Dios. Y los imperios más fuertes que estuvieron, uno de ellos fue los asirios, los medos y los persas. Entre ese imperio que los llevó cautivos, las muchachas de los israelitas, los judíos, por si usted no lo sabe, geográficamente dice que son las mujeres más hermosas, hermano. ¿Será cierto? Yo no sé, porque yo no he visto ni una judía. No puedo decir si es cierto, dice la historia, pero dicen que son las mujeres más elegantes, más atractivas, de estatura, de físico, de todo, ojos azules, ojos morados, ojos verdes, ojos. Yo aquí me voy a ir al altar y me lo voy a poner de... Bendito Dios. Pero la mezcla que hubo entre los sirios y los judíos, de ahí nacieron otra cultura mezclada, hombres y mujeres. Los propios judíos en la actualidad no pueden ver a los samaritanos, porque es una mezcla de esa esclavitud que ellos vivieron, de ese cautiverio. Entonces Jesús, para salvar a esta mujer y saciar su necesidad, tuvo que entablar una conversación y le dice: mujer, dame agua. Y ella le dice: pero tú, siendo judío, vienes a mí y hablas conmigo, siendo que entre nosotros no hay unión, no hay comunicación, no hay nada. Y Jesús, al ver la necesidad de ella, si supieras el don de Dios, quien habla contigo, tú le pedirías a él agua y él te la daría gratuitamente. Porque el agua que él te daría, le dice, no es una agua común, no es física, sino la presencia de mi espíritu estará y te quitará la sed y no tendrás jamás sed en tu vida. Digamos que en otras palabras, el Espíritu de Dios a usted y a mí nos quita toda ansiedad, toda depresión. Me siento quebrado, ay, los huesos me quiebran. El Espíritu viene y le quita ese dolor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el agua de vida en usted y en mí. Entonces esta mujer se queda impactada y ¿de dónde tienes tú esa agua? Y si pensás, me imagino que ni el nombre le preguntó ni le dijo cómo te llamas, nada, pero Jesús le hubiera dicho: yo soy Jesús. Pero ella no iba a entender quién era Jesús. Solo le dice: si pensás sacar agua de este pozo, ay, hombre, Leo, estás loco, Leo, porque está hondo, Leo.
Entonces ella veía con los ojos carnales, mas Jesús veía con los ojos del alma, que su alma estaba vacía, muerta, sola, abandonada. Así hay hombres y mujeres hoy en día que dicen: yo no necesito del amigo, de la amiga, mucho menos de Dios. Aunque el hombre diga eso, hay un vacío que solo la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo se puede calmar esa sed del hombre y de la mujer. Es necesario venir a Jesús. Entonces dice la palabra, el verso 12: ¿acaso eres tú mayor que nuestros padres? Le decía a la mujer, nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado. Respondiendo Jesús le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, dice, será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. ¿De qué le estaba hablando Jesús? De la presencia. Del capítulo 10 hasta el verso que llegamos, 14, hermano. Uno le están diciendo: ¿y a dónde está Juan? Si aquí está sentado. Pero no lo voy a empezar a querer ojearlo, porque él no es un libro. Él es un ser vivo, como usted y yo, que hablamos en Cristo. Y cuando usted habla de Cristo, el que le oye será consolado, el que le oye será liberado, el que le oye hablar de Cristo, las cadenas serán rotas. ¿Por qué? Porque usted es la fuente de vida que salta en usted la gloria del Espíritu Santo. Pero porque si usted no lo deja fluir esa gloria, va a ser difícil que se haga una realidad, hermano. Oiga este ejemplo. La muerte de Cristo en la cruz proveyó el agua espiritual para dar de beber a todos los creyentes. ¿A dónde lo dijo Jesús? Déjenmelo, hermano Ever, 7:37 de Juan, por favor. Hasta el 39, por favor. 7:37 en adelante. Dele fuerte gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Solo uno, den gloria a Dios. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando dice glorificado, quiere decir que, gracias siervo, no había muerto por usted y por mí, y no había resucitado de entre los muertos. Digamos que Jesús resucita, pero él no había sido glorificado. Él andaba, mucho por eso es que le tenían miedo, porque era un fantasma, porque él, aunque había sido resucitado de los muertos, pero él tenía la misma figura física. Pero ya no tenía barrera, él se traspasaba las paredes, porque ya no era carne 100%, ya era un cuerpo resucitado. ¿Cómo se cumple la glorificación? Por el que le digo, porque aún no había sido glorificado, cuando él es levantado en gloria. Cuando dice Hechos de los Apóstoles 1, si ustedes se acuerdan, que estaban 4 servidores, la iglesia, todos estaban viendo para arriba, y dice que bajaron 2 ángeles y les dijeron: varones galileos, ¿qué estáis viendo para arriba? Así como han visto que va para arriba este Jesús, también un día así descenderá por ustedes a levantarlo. ¿Por qué? Porque Jesús ya va a ser glorificado. Aleluya. Entonces, usted y yo, la presencia
donde se cumple el ejemplo que Él vino para saciar a los creyentes, es el verso 38, hermano. Donde, ¿qué dice el 38? Ahí está, ahí lo tiene. Oiga, el requisito es creer. Como dicen las Escrituras, que de su interior, ¿qué dijo Jesús? Correrán ríos de agua viva. En otras palabras, era el Espíritu de Dios que te sacia, que te llena y que me hace a mí vigoroso, fuerte, saludable, más que vencedor. ¿Por qué? Porque el Espíritu en mí está haciendo el trabajo de la obra redentora. Y ese es lo lindo del Evangelio. Entonces dice este ejemplo: la persona que en verdad no ha nacido de nuevo ha calmado su sed. Perdón, la persona que ha nacido de nuevo en verdad ha calmado su sed espiritual por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Qué dice? Karina, que me lo lea. 12:13 de 1 Corintios. Oiga, el que en verdad ha nacido de nuevo, hermano, ya no necesita perder el tiempo en viandas de la sociedad. Ya no lo necesitamos, porque ya tenemos a Cristo como la esperanza de gloria en nuestra vida. ¿Ya lo tiene? 1 Corintios 12:13. Oiga. Gracias, hija. Oiga cómo dice Pablo: porque por un solo espíritu. ¿Cuál espíritu está hablando Pablo? El espíritu de los hombres. Acuérdense que el hombre y la mujer tienen un espíritu, pero cuando habla Dios de usted y de mí, del espíritu que está dentro de usted y de mí, habla con letra minúscula. Pero cuando habla de Él, es mayúscula. Ahí Pablo está hablando del espíritu de su presencia en usted y en mí. Digamos que el espíritu del Señor, el Espíritu Santo, habita corporalmente en medio de la iglesia que ha sido redimida por medio de la sangre del Cordero. Ese Espíritu Santo, porque es santo, Él habita en una iglesia santa. Y ese Espíritu nos ha bautizado a todos. No que mi hermano va a recibir el Espíritu para ti mejor, el espíritu de Buda. ¿Me entiendes? No, toda la iglesia tiene un solo espíritu. Y ese espíritu es la persona de Dios en medio de nosotros. ¿Cómo es que se ven los milagros? Por medio de su espíritu. Pero me gusta el verso 38 del capítulo 7 de Juan que leímos. Para que usted y yo recibamos los favores de Dios, primer requisito primario es creer. Yo le hice la pregunta a la hermana en la noche, si se acuerda: Juan, ¿usted cree que su niño puede hablar? ¿Cree que el Señor lo puede hacer hablar? Le digo yo. Y me dijo: sí, yo creo. Bueno, si usted cree, yo también. Y yo me hice niño, pues yo me agaché con el niño. Ya, mire, gran potranca, yo y el chiquitillo, y yo me voy a hacer niño, pues. Y me puse así a la par de él, quedé a nivel, ¿sí o no, Juan? Quedé a nivel y empecé a orar. Digamos que no es el hombre el que hace los milagros, es el Espíritu de Dios el que glorifica su nombre al Padre, para que los que creen en Él reciban sanidad y liberación. Y lo lindo que cuando le digo: Danielito, ¿cómo te sientes? Dijo. Todos los de ahí se pusieron a reír, hermano. Porque al que no decía nada, Dios en inglés dio bien. Y yo todavía me quedé como en shock, pues, porque ya tenía tiempo, para la gloria de Dios, que Dios no hizo manifestar esa clase de milagros.
Hace unos 26 años quizás atrás, hermano, el primer milagro sobrenatural que Dios me hizo ver, que a mí me usó para que esa mujer en silla de ruedas caminara en un estadio en nuestro país, en Flor Blanca, hermano. Para mí, a mí eso no se me olvida. Cuando yo vengo a este país hace 17 años, un ministerio americano, un secretario de nuestro país, él es ciudadano, Esaú, oiga, no se me olvidan los nombres. Esaú Canales, el secretario de ese concilio americano, al ver él cómo Dios me usaba, me dice: te tengo que presentar con el presidente del concilio, Richard, y yo sé que te va a dar el privilegio de ser pastor del concilio y vamos a llegar a cosas grandes. ¿Y sabe cuál fue lo duro? Me dice: te aceptamos porque han hablado grandezas de ti. Me dice: y el hombre que ha hablado es mi brazo derecho. Me dijo: no, ellos no lo toman como pago, pero yo lo veía como pago. Vas a tener una ofrenda de 5,000 al mes para que empeces. Me dice: tu esposa le vamos a dar otra ayudita. Me dice: pero a los miembros no les exhortes el pecado. No, déjalos que vivan como quieran. Tampoco les hables que el Espíritu Santo les va a llenar, porque eso es para la antigüedad. Yo les: ay, papito, ¿cómo me están diciendo a mí que yo no les enseñe eso si yo soy el primero que soy investido del poder de Dios por la misericordia de Dios? ¿Cómo me están diciendo que no les enseña a los miembros que Dios no haga ese milagro? Si a mí me usó levantando a una mujer en silla de ruedas, el diablo y ustedes están locos, le dije yo. Porque quieren detener la voz de Dios por dinero. No, señores, el reino de Dios no consiste en dinero, no consiste en glorias humanas. El reino de Dios consiste que el hombre que Dios llama viva en obediencia y en santidad, y lo demás Dios lo va a proveer en el camino. Y le dije: Saúl, llévame ya para casa, ya no quiero estar aquí. Porque querían que firmara, hermano. Y si yo firmaba y no me sujetaba, me podían llevar preso, hermano. Porque los hombres que no son de Dios de verdad hacen locuras en el reino de Dios. Puedo imaginar después de ahí cuántos milagros no he visto yo. Y si hubiera estado sujeto a estos paganos religiosos, ¿a dónde estuviera? ¿Y a dónde iba a estar mi alma en aquel día? Yo iba a decir: Dios, te di de esto, te di de lo otro, te di los dones. ¿Y qué hiciste por amor al dinero? ¿Qué hiciste? Ah, Señor, I'm sorry, God, I'm sorry. I'm sorry, madre. Váyase para abajo, rebelde. No, a lo mejor prefiero que Dios me diga: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. Señores de las iglesias de Cristo, lo que el Espíritu ha dado a la iglesia es algo glorioso, algo bello, algo poderoso, donde ni las puertas del infierno pueden prevalecer en pie en la gloria de Dios. Los milagros se dan, las liberaciones se dan, los ciegos hablan, los mudos hablan y los ciegos ven. ¿Por qué? Porque Dios está vivo y está en medio de su pueblo. De ahí le dije a Esaú Canales: ya no te quiero ver, y gracias a Dios que no lo he visto. Ay, son iglesias megas, hermano, pero las mujeres van como les da la gana. Los hombres viven como les da la gana, si es posible con el puro en el hocico. No se puede, señores. Marcos es claro: no se puede servir a dos señores. Si hemos experimentado de la llenura del Espíritu Santo y hemos bebido de esa roca que es Cristo, no se puede apagar la antorcha del Espíritu de Dios. No se puede apagar. Yo oí a un predicador que estaba más que feliz porque estaba a la par de Marco Witt. ¡Qué gran privilegio tengo de estar delante del gran hombre de Dios! Decía: no, para mí el mejor gran privilegio que yo tengo, que Jesús está conmigo, que Jesús es mi redentor, que Jesús es mi libertador, que Jesús es mi sanador. Eso sí es un orgullo, que Jesús esté conmigo. Pero que otro hombre de fama, no,
mancha de cotonudo religioso. Moisés y su pecado. ¿Cuál será su pecado? Examínese. Estamos hablando del agua de la roca. Ese es el tema principal. Entre el tema principal estamos tocando hoy Moisés y su pecado. Hemos tocado el segundo punto de el agua y el espíritu, que es la figura de Cristo, y la roca, que es Cristo. Moisés y su pecado. Examínese usted. No me vaya a decir, ay, me siento bien RBD. Bendito Dios. Aquí ya veo unas que están ya queriéndose dormir. ¿Están vivas? ¿Están vivos? Ay, mío, yo ya no quiero. Punto A de este tema: Moisés y su pecado, la tercera parte del tema principal. El pueblo judío, oigan, agotó la paciencia de Moisés. Ahí estuvo el problema. Y repito, ovejas, pórtese bien con Dios, viva para Dios, aguárdese para Dios y no le dé problemas a su pastor. Si está viejito, ámelo. Si está de media vida, ámelo. Si está joven, mucho más ámelo. No para la carne, para lo de Dios. Moisés, oiga cuántos años tenía cuando esta tentación, que fue la última, tenía 38 años. Después lo lleva a pecar contra Dios. Digamos que ya había pasado, bueno, si ya era poco lo que le faltaba. Todavía los tuvo, ¿cuántos años más? 2 años los estuvo rodeando en la misma tierra. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer son desesperantes, hermano. Que cuando quieren algo, lo quieren así, ¿ves? Y ya, pero pastor, y yo no estoy, yo ni la vara mágica tengo para hacer milagros. Pues. Sí, porque hay miembros que dicen, pero es que usted puede. Como yo no puedo nada, si Dios no me ayuda, yo no puedo. Dice, véalo por favor, me lo leen en este lado, número 21 hasta el 4, por favor. Ahí estuvo que la paciencia de su siervo Moisés se le agotó. Y todavía Dios, después de esta tentación, lo tuvo 2 años. Pero Dios ya no le dio la esperanza que entrara a la tierra prometida. Hoy yo pregunto, la iglesia presente, ¿tenemos una certeza y una plena confianza que llegaremos al cielo? La iglesia presente, ¿tenemos la certeza y la convicción que llegaremos al cielo un día? Tenemos que llegar, hermano. Pero ya no metamos a prueba a Dios. Ya no lo probemos. ¿Qué probar? Ah, si Dios no me hace eso, yo ya no sigo. ¿Quién pierde? El barro. Porque Dios, sin mí, sin usted, Él sigue siendo Dios. Ya no lo tentemos. Léamelo por favor a este lado. Cualquiera. Cádiz. Porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. Terrible, ¿va? Gracias, hija. ¿Qué observa? ¿A quién quitó Dios primero antes de llegar a esa prueba del agua? A María. ¿Por qué creen que Dios le quitó lo que más le doliera a Moisés? Porque fue la primera mujer, hermana biológica de él, que se le reveló a Moisés. Porque dice la Biblia literalmente, no sé si usted lo ha leído, que la esposa de mujer de Moisés, Séfora era mestiza, era de piel oscura.
Y cómo no iba a ser morenita si solo en el desierto bajo el solón pasaba. En Egipto había sol, sí, pero habían hábitat para que el sol medio les protegiera. Y Jetro, si tenía una choza, porque no tenían casas como las de hoy, eran chozas, casas de campaña, hermano. Pero su hija no pasaba con él, ella era la que cuidaba el rebaño. En otras palabras, negrita la condenada. Pero fíjese, negrita, pero así Dios puso en Moisés que la amara. Cuando Moisés toma el liderazgo, María fue la primera mujer que se le opuso por tener esa clase de mujer. Para ella tenía que ser otra mujer de más clase. Pero porque cuando el corazón se enamora, aunque te pongan una blanca chelona, ojos verdes, y dicen, no, yo con este tronconcito de amarrar sapo me quedo. Dale gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando tu corazón ya se entregó a alguien al que te ponga lo mejor a vivir y por haber, no lo haces. Entonces, cuando ella murmura contra esa decisión de Moisés, dice la Biblia que Dios le puso lepra a ella y a su hermano Aarón. Y fíjese, y Dios los iba a matar a los dos ellos. ¿Y saben por qué no los mató? Porque dice la Biblia que Moisés intercedió a Dios. Sí, le dijo, ok, va, no te lo voy a quitar, pero destiérralos de aquí. Mándalos al desierto de los leprosos. Porque antes, hasta todo, para las ciertas enfermedades, por la disciplina de Dios, así era el lugar donde los mandaban. Hoy no, hermano, hoy vino el coronavirus, total encierro. Ya no morían del virus y no deben estar encerrados. No había cariño, no había amor. Solo la gracia de Dios nos pudo sacar en victoria de ese desierto del coronavirus. Y muchos todavía seguimos siendo desagradecidos y rebeldes. Pero ahí es donde, oiga, le quitó primero a María, se la mató. Se acordó de nuevo Dios que le había causado dolores de cabeza. Se la voy a quitarle. Lloraron porque la amaban. Pero ¿qué pasó más abajo? Y porque no había agua después de la muerte de María, para la congregación se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá si hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿De cuáles hermanos estaba hablando Dios? El pueblo de Dios, los de Coré. Porque esa tentación también de Coré, del capítulo, si usted lo lee más abajo, capítulo 16, verso 33 para abajo, esta tribu le hizo la vida imposible a Moisés. Decirle, le dijo Moisés, que mañana a esta hora, todos ellos, niños, mujeres, animales, a todos los voy a acabar en un solo segundo. Digamos que el pueblo había visto los juicios de Dios y no se quería arrepentir, hermano. Hoy en día es igual. Le dice Dios, no vive en pecado, no vive en eso, no haga aquello, no haga lo otro. Como que le están diciendo, hágalo, hágalo. Y al fin y al cabo, a mí no me manda el pastor, yo voy a vivir como a mí me dé la gana. Hágalo, porque viene el día donde Jehová va a actuar contra los rebeldes. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hoy hay misericordia del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob. Hoy hay misericordia. Mañana no puede ser Dios de misericordia. Coré se lo tragó, dice la Biblia, literalmente la tierra. Dice la Biblia que la tierra abrió su boca y se los tragó vivos. Y les volvieron a recordar, mejor hubiéramos muerto con los hermanos, pobrecitas, ya nos hubieran dejado mejor. Mire qué rebelde, hermano. Yo, ¿cómo voy a desear estar en el mundo, hermano, si Dios me ha dado bienes?
¿Cómo voy a querer ser borracho, mujerero, golpeador de mujeres? No, si el hombre nuevo es diferente hasta en su comportamiento, en su conducta, en su amor hacia las demás personas. Lo que Dios nos ha dado es más lindo que cuando estábamos sin Dios. Entonces ahí es donde, y dice el verso 24, porque hiciste, le decían, ¿por qué nos hiciste venir de la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos ha hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni de granados, aún de agua para beber, le decía el pueblo. Digamos que ahí, hermano, todo eso usted lea, ¿no? Hasta el verso 12, y va a ver cómo este pueblo fue de rebelde. ¿Sabe qué dice el verso 16? Eso está más adelante. Esas aguas le pusieron Mara. De allí apareció los grupos de pandillas que hoy en día existen, porque Mara en el original hebreo significa amargura, rencilla, rencor, odio. Vea un joven de estos, de los que usted acaba de oír de ejemplo, nunca andan felices y se van a desquitar con gente que ni les ha hecho nada, hermano. ¿Pero por qué? Porque la amargura de su alma no tiene cura hasta que entre Cristo con la agua de vida, con la agua limpia, con la agua dulce que le arranque lo amargo y lo transforme en nueva criatura. A mí me dijo una vez, me retaron dos jóvenes en mi país, porque yo les decía, jóvenes, no hagan eso, miren, la Biblia habla de eso, que las malas aquí, si me convencéis y me enseñás con la Biblia, yo acepto. Ay, dije, qué facilito me la puso. ¿Vas a cumplir la palabra, verdad? Le dije, sí, somos machos. Vaya, pues, me dice, tanto, puse sentado. Si es cierto, de aquí dice Mara, dice. Y le di el significado. Y le dije, ¿es cierto o no es cierto de que ustedes el 90% así andan? Así, lo que usted acaba de oír. Sí. Va, te comprometiste con Dios. Hoy póngase de rodillita y hoy vamos a orar por usted. Aleluya. Lo hicieron, para la gloria de Dios. Después se le levantó el enemigo y empezaron a perseguirlos a ellos. ¿Por qué? Porque al diablo no le gusta que el hombre salga del pecado. Al diablo no le gusta que el hombre deje las pandillas. Al diablo no le gusta que el hombre deje de violar, de matar. Pero Dios a ese hombre lo ama tanto que cuando lo saca de ahí, lo hace libre y lo hace nueva creación para su gloria. Y ahí se le levanta el enemigo. Pero yo ahí les digo, si ustedes hoy mueren por causa del evangelio, es mejor morir en Cristo que morir en el pecado de las pandillas. Y siguieron, hermano. No me pregunten si están vivos, porque de ahí yo seguía la misión, pues. Pero lo lindo es que esta palabra no vuelve vacía. Es como otra vez en mi país, le dije a un sacerdote, porque a los sacerdotes le hacían las viejitas viatas de botas coloradas. Hermano, ahí vienen los el sacerdote, curita, dice, padrecito, ahí vienen los separados, ahí vienen los hermanos separados. Y yo me hacía como que no oía. Dígales algo, hermano, padrecito, dígales que están perdidos. Y yo lo aguanté, le dije, ¿sabes por qué no dice nada? Porque ustedes y él están perdidos. Segundo, le dije yo, el Padre sabe que el sacerdocio arónico llegó hasta que Cristo tomó control en la tierra. Ellos saben que el sacerdocio físico ya no existe porque Cristo fue el sustitutorio del pacto antiguo. ¿Sí o no, señor cura? Dígale algo, le decía la viejita, porque son buenas para echarle leña. Y le decían, no, hija, déjelo, que vaya. No, dígale
defiéndase. Y le digo, ¿sabes por qué no te va a decir nada? Y porque gracias a Dios que aquí me ha puesto Dios la palabra. Le digo, ¿qué dice Hebreos capítulo 7? Señor, cúrame. Bueno, porque no me quiere decir, se lo voy a recordar yo de que Jesús. Oiga, el sacerdote según el orden de Melquisedec te salen. ¿Quién es? Le dije. No está hablando de un hombre, le está hablando de sí mismo, de Dios mismo, tomando el control del sacerdocio. Padrecito, defiéndase, sígame, vámonos mejor, sígame. Es que la verdad que usted y yo tenemos, esa verdad es inigualable, que es la persona de Dios en nosotros. No se puede negar esa persona divina, porque Él habita corporalmente con nosotros. Amén, así es. Vamos a terminar, faltan 8 páginas todavía. Dice este ejemplo: la peña tenía que ser, oiga, golpeada una sola vez para conservar la figura de la obra redentora de Cristo. ¿Cuántas veces murió Cristo por usted y por mí? Solo una vez. Yo he oído a gente que dice, ay no, si Cristo llega a venir otra vez, ay pobrecito, ya no lo vamos a hacer sufrir, ya para que ya no lo maten. No, señores, Cristo solo una vez murió por los pecados del hombre y una vez se levantó de los muertos y hoy está a la diestra de Dios intercediendo. No va a morir 2 veces. No, la segunda vez que venga va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores a juzgar a vivos y muertos. Pues ya no le esperen que venga un burro, porque los burros son los hombres. ¿Es cierto o no? Sí, pues, oiga lo que dice Hebreos 10:11. Es que usted, hombre, goza ese hombre. Ciertamente, hoy mire qué tremendo. Vamos a hablar de los sacerdotes de nuevo. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. ¿Qué es eso? Una rutina, una religiosidad. ¿Sí o no? Eso da a entender. Sacrificios que nunca, oiga, pueden quitar los pecados. Eso hace un sacerdote físico. Una homilía, una misa, un rosario. Eso es religiosidad. Pero ¿qué dice el escritor? Que eso no puede quitar los pecados. Dice el verso que sigue. ¿Está ahí conmigo? Pero Cristo, ahí está, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Dele gloria a Dios. ¿A dónde se ha sentado Cristo? A la diestra de Dios. Una sola vez se entregó por toda la raza humana. Y Él sí puede quitar los pecados de ese hombre. Pero los sacrificios que hay en los humanos, eso no quita los pecados, dice el verso 11. Sigamos. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Porque con una sola vez, bendito sea Dios, con una sola ofrenda hizo perfecto, ¿a qué? Para siempre a los santificados. ¿De quién está hablando? De usted y de mí. Digamos que con su sacrificio Cristo nos ha hecho santificados. O ya no puede ser Panchito el adúltero, o ya no puede ser Tomasita la fornicaria. Ya no. Así es. Aleluya. Yo lo veo, aquí me gusta verlos porque los gestos están. Aleluya. Oiga este ejemplo. La desobediencia de Moisés le impidió entrar ¿a dónde? A la tierra prometida. Ahí está. Búsquelo de Deuteronomio, por favor. 32:48.
Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra que Canaán, que doy por heredad a sus hijos de Israel. Y muere oiga qué tremenda orden de Dios. Vaya, hombre, ya que te acordaste que se está muriendo el pastor. Gracias, hijo, ya te bajé con todo y cachucha para arriba. ¿Y qué dice? ¿Qué dice el verso que sigue? Y muere en el monte, verso 50, el cual subes y se unió a tu y se unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Horeb y fue unido a su pueblo, por cuanto pecaste. Ahí está. Pecaste contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificaste en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás a ella, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisgo, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Y dice el capítulo 34, verso 1: todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura de la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he prometido verla con tus ojos, mas no pasarás a ella. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró. Oigan, no lo enterró hombre alguno, hermano. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente de Betel Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Si usted ha leído Judas, por casualidad, Judas, no el Iscariote, Judas el hermano de Jesús, dice que Satanás se presentó porque quería llevarse el alma de Moisés. Y le dijo: que el Señor te reprenda, Satanás. Porque el misterio de Moisés, su muerte y su sepultura, es un misterio, porque nadie geográficamente ni los que estudian han hallado esa sepultura. En otras palabras, Dios mismo se encargó de llevarlo. Por eso es que los predicadores decimos que los dos testigos que van a venir cuando la iglesia esté en boda allá en el cielo y en la tierra haya un desorden, un caos, una maldad terrible, homicidios habidos y por haber, pecados de homosexualismo, lesbianismo, prostitución, etcétera, etcétera. Cuando todo eso se esté dando aquí en la tierra, Dios manda a sus dos testigos finales para darle a la tierra o a los moradores de la tierra la última oportunidad de arrepentimiento. Amén, así es. ¿Quiénes decimos bíblicamente? Muchos dicen que es Enoc y Elías, porque no murió. Pero Dios nos reveló eso a sus siervos Juan, a Pedro y a Jacobo. Dios reveló a Moisés y a Elías para la gloria de Dios. Entonces los testigos que van a venir en esos tiempos, para mí como ministro del Evangelio de Cristo, es Moisés y Elías. Hemos recibido el agua de la roca. ¿Cómo vamos a vivir de hoy en adelante? Más caballerosamente, más cuerdos, más obedientes y más en santidad. Cierre sus ojitos. 8 horas de prédica para la gloria de Dios. Oramos.
Amado Dios que estás en los cielos, gracias por este hermoso y bello estudio. Señor, así como hemos recibido la nube de tu presencia, hasta el día de hoy estás con nosotros, también hemos recibido, Señor, hoy este hermoso tema, la roca del agua, que es Cristo. Que esa presencia de tu Espíritu Santo no se aparte de nosotros. En momentos difíciles de nuestro diario vivir, de caos, de sufrimiento, de lucha, de adversidad, de soledad, que la presencia de tu Espíritu Santo corporalmente esté en nosotros, fortaleciéndonos, motivándonos. Señor, aquellos hogares que tienen adversidades, lucha, el esposo con la esposa con el esposo, los padres con los hijos, Señor, llegue a gobernar esos matrimonios, llegue a desatar esas familias, llegue a establecer su voluntad, su obediencia en el corazón del esposo, de la esposa, del hijo, de la hija, y que esa familia juntos se levanten, te busquen, te sirvan, te adoren, Señor, porque no queremos glorias nuestras, queremos siempre darte a ti la gloria debida a tu nombre. Por eso, Señor, aquí está tu iglesia, fortalécela, bendícela, Señor, que con su familia y la nuestra juntos adoramos y exaltamos tu nombre. Bendícenos para tu gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.